Buenas noches, Lick, ya estamos por acá. Ah, bueno, qué bueno. Ya vamos 24 participantes. Todavía faltan aún que se conecten. Vamos a dar unos minutos entonces para ya iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, jóvenes, buenas noches. Iniciaremos hoy la clase sobre el tema las instituciones sociales y después de eso vamos a, bueno, les voy a dar unas indicaciones y tal vez también algunas cuestiones que tengan ustedes que tengan la duda de saber si sus tareas llegaron a mi correo, porque eso fue lo que estuvieron manifestando en el chat. Entonces acá tengo ya el listado de las tareas recibidas. Bueno, entonces, Buenas noches, Lick. ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Mm, ¿Qué onda, Ronnie? ¿Qué hay, compañero? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hola, Lee. Buenas noches. Buenas noches. No sé qué me pasó acá. Permítanme un momentito que...
¿Les aparece ya la primera diapositiva? Sí. Sí, licenciada. Va, Así estamos es. entonces, estamos listos. Entonces, como les decía, el tema de hoy son las instituciones sociales. Entonces, las instituciones sociales son organizaciones que nos sirven o funcionan para satisfacer las necesidades básicas de una sociedad. Entonces, dice que cuando las normas se aceptan de manera general, las personas siguen un comportamiento que las conduce al cumplimiento exitoso de las necesidades sociales. Como básicas, las instituciones más básicas en casi todas las sociedades, tenemos 5, que son la educación, la religión, la familia, el sistema político y la economía. Por ejemplo, la educación dice que esta institución se encarga de la formación, transmisión y comunicación del conocimiento. ¿Dónde creen ustedes que se da esto? ¿Dónde? En la familia, pero en sí, la formación y comunicación. En los salones de clase. Correcto, ajá. Entonces esa institución es la educación. En la religión, si hablamos de la religión, dice que esta establece la relación con Dios o con lo que se considere sagrado, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestra religión y entonces en cada una de nuestras religiones vamos a establecer una relación con Dios y entonces esto es lo que se transmite por medio de grupos que se reúnen para desempeñar las actividades religiosas. Entonces, ¿me podrían ustedes mencionar quiénes son estos grupos que se encargan de estas actividades? La iglesia. La iglesia. Y a Las través diferentes asociaciones religiosas. Ajá. Las congregaciones también. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Asambleas. Ajá, las asambleas, las hermandades, las cofradías. Entonces, Las fraternidades. Ajá, también. Sí. Sectas podrían ser, ¿no? ¿Qué manda? Sectas. Sí, también, porque cada quien, o sea, esa institución, media vez va a establecer una relación con lo que cada uno considere sagrado. Entonces, aquí es lo que se va a respetar de cada religión, pero entonces a través de cada religión vamos a establecer una relación con lo que nosotros consideremos sagrado. Entonces, a esta institución es lo que le llaman la religión. Después tenemos a la familia. La familia es la encargada de procrear y socializar a los hijos de generación en generación. Entonces, ahí es donde yo les decía que aquí es donde empezamos nosotros nuestra escuela, porque desde casa, aquí nos enseñan a caminar, a comer y muchas cosas más. Entonces, ya como institución, la familia es la que se va a encargar de procrear y socializarnos a todos con las demás personas. Después tenemos al sistema político. El sistema político es el que se refiere al desarrollo, distribución y uso del poder, considerado en la sociedad como la capacidad para controlar la conducta de otros. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Quiénes son acá los que nos controlan en este sistema? Los padres. ¿Qué manda? Los padres de familia. Pero en sistema político. Perdón. El Estado por medio de su ordenamiento jurídico. Sí, ajá. Sí, ¿alguien más? Partidos políticos. Sí, también. Y como partidos políticos ya descentralizando, podríamos hablar de lo que acá ya en nuestro territorio chimalteco, entonces podría ser ya también el alcalde, el gobernador. Entonces ellos son los que controlan
nos controlan a nosotros y por medio de esa institución que es la política. Licenciada, buenas noches. ¿Qué manda? Buenas noches, licenciada. Ahí podrían entrar también los cocodis, pienso yo. Sí, también. Sí, sí, pueden entrar ahí también en ese sistema, porque igual influyen o también tienen como que la voz para comunicarse, ya sea con el alcalde o dependiendo de nuestro trámite o lo que querramos nosotros realizar, ¿verdad? Licenciada, ahí también entra lo que son los policías, ¿no? Los policías, podría ser, podría ser porque... ¿Y militares? Sí, en su momento, porque ellos a través de órdenes del presidente o ya sea aquí, como les decía, a nivel local, entonces ellos ejercen una función para protección de nosotros o para regular la conducta del pueblo. Y como último, el sistema económico, que se divide en el sector público y en el sector privado. ¿Cuál es el sector público? Buenas noches, decía, el sector público son todas las instituciones que pertenecen al gobierno, ya sea como hospitales nacionales, organismos, el organismo judicial, los juzgados, todo lo que concierne al sector público, que son pagados con fondos del Estado. Correcto. ¿Y el privado? El privado son todas las instituciones no gubernamentales, ¿verdad? Sí. Yes. Gracias. Sí, entonces, así como lo decía Ronnie, ¿verdad? Sí, licenciada. Bueno. Sí, como lo decía Ronnie. Entonces, el sector privado es el que tiene la potestad legislativa para hacer las leyes que favorezcan nuestro desarrollo. Y el ejecutivo es, como lo dice la palabra, el que ejecuta y está compuesto por el presidente y el vicepresidente. Y el judicial es el que ejerce el poder en Guatemala, imparte justicia, y entonces a través de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia, etcétera. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí. Bueno, seguimos. Entonces dice que el concepto de institución social se divide en 3 elementos. 1, que la institución social ayuda a cumplir una o más necesidades básicas en una sociedad. 2, cada institución tiene sus normas. Y 3, las acciones recíprocas sociales están regidas por las normas de la institución y cada institución posee ciertos números de posiciones sociales y papeles desempeñados correspondientes que se asocian con una institución. Ahora les explico. Por ejemplo, la institución social dice que ayuda a cumplir una o más necesidades básicas en una sociedad. Por ejemplo, acá, digamos, la familia, como les comenté, siente esa necesidad de que la familia crezca, entonces por ahí va la reproducción, y ya cuando crecen o ya hay más miembros dentro de su familia, se encargan de socializarlos, ya con mandarlos al colegio, a la escuela, con la demás familia, para que ellos vayan socializando y aprendiendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere a una institución social, que se encarga en sí de cumplir una o más necesidad básica, ¿verdad? Por ejemplo, cada institución tiene sus normas. ¿Me podrían ustedes mencionar cualquier institución de las que trabajamos? ¿Qué normas hay dentro de las que elijan? Reglamentos internos, pactos colectivos, leyes orgánicas. ¿Sí? ¿Qué más?
En la universidad, ¿cuáles son sus normas? En la universidad, ¿qué normas hay, por ejemplo? Si les digo, bueno, por ¿El decirles... reglamento estudiantil, licenciada? Ajá, sí, esa es una norma que tiene la universidad. Y dentro de su familia, ¿qué normas tienen ustedes? Las que impongan los padres. ¿Cómo cuáles? No entradas tarde. No bebidas alcohólicas. Ah, eso sí, eso sí. Ahí mataste a Ronnie. El respeto, respeto a la familia, licenciada. El respeto en sí entre nosotros como familiares. Ajá. Inculcar las buenas actitudes y todo lo que conlleva a la educación. Los principios morales, licenciada. También, sí, por ejemplo, ahora una de las normas que más he escuchado yo que tienen en la familia es el uso adecuado del celular. Porque, por ejemplo, si digamos no se pone una norma, entonces uno es tan capaz que hasta va a sentarse a la mesa a comer o que está en una plática familiar y uno con el celular. Entonces, ¿qué es lo que menos hace? Convivir. Entonces, es así como, no sé si ustedes han visto un meme de que van a visitar a la abuelita y toda la familia se junta, pero todos, cada quien con su celular. Entonces, la abuelita dice, entonces, ¿a qué? O sea, ¿a qué vinieron? Si cada quien va a estar, pero compartiendo con el celular. Lo que menos hicieron es venir a platicar acá conmigo. Entonces, esa es una de las normas que ahorita en la familia se está dando un montón, de que ya el celular, bueno, si nos vamos a sentar a la mesa, el celular se queda por un lado porque vamos a comer. Entonces, esas son las normas. Y por último, las acciones recíprocas sociales que están regidas por las normas de la institución, y cada institución posee ciertos números de posiciones sociales y papeles desempeñados. ¿Cuáles son las posiciones sociales para empezar? ¿Alguien sabe qué es una posición social? Licenciada, serían las posiciones económicas de la familia, pienso yo, de las distintas familias. Sí podría ser, pero aquí nos dirigimos más a un lugar que llegamos a ocupar dentro de un grupo. Sería un estatus. Más, ajá, por decirlo así. Licenciada, ¿podría ser clase alta, clase media y clase baja? En esto no es tanto el nivel económico y las clases. ¿Un orden jerárquico, licenciada? Ahí podríamos incluirlo, porque la posición social es la que nosotros tenemos dentro de la sociedad. Por ejemplo, una maestra es la posición social. El papel desempeñado, ¿cuál va a ser? El dar la clase. Entonces esa es la posición social. Es lo que nosotros logramos llegar a hacer dentro de un grupo, dentro de la sociedad. Entonces, lo que se logra es la posición social, es lo que uno llega a hacer a través de sus esfuerzos. Y el papel desempeñado son los derechos y las obligaciones que implica cada posición social. Entonces, era lo que les decía. La maestra, entonces, ¿cuál va a ser su derecho? Que los alumnos les entreguen las tareas. ¿Y cuál va a ser la obligación? Dar la clase. Entonces, eso es posición social y papel desempeñado. Entonces, aquí dice las acciones recíprocas. Entonces, por ejemplo, acá va a ser la interrelación que tengamos. Por ejemplo, el padre de familia, ¿con quién va a tener una acción? Con su núcleo familiar. ¿Estamos en la casa? ¿Qué manda? Con su núcleo familiar. Ajá, correcto. Ajá. Va a ser con la esposa, con los hijos, así sucesivamente. Entonces, el maestro con el alumno. Entonces, a esto es lo que se refieren estas acciones recíprocas. Ahora, ¿alguna duda? ¿Estamos bien ahí?
Sí, Lick, gracias. Lick, disculpe, ¿esta información la va a facilitar por algún medio? Bueno, si gustan, se las puedo socializar, se las envío. Bueno, le vamos a hacer una cosa, yo la envío a alguien, a alguno del grupo, y me hace el favor de socializarlo con el resto. Porque el Ahí el problema... Chamay, mándesela. Ah, va, está bien, entonces a él se lo voy a mandar. Porque eso tuve problemas con lo de el documento que les envié, que solo se los envié a unos, pero no porque no me hayan llegado las demás tareas, sino que porque seleccioné de tantos que tenía y no aparecen nombres completos, entonces tengo que estar como que adivinando. Entonces solo les mandé así algunos. Entonces, esta información se la voy a mandar entonces solo a uno y va a ser el encargado de socializarla, por favor. Ahora. Gracias, Lick. Ahora nos pasamos a las características de las instituciones sociales. Entonces, dentro de las características son 4. Hay una que es el desarrollo no planeado. Y este es el resultado de un proceso evolutivo gradual. No se puede predecir con exactitud qué cambios ocurrirán. Por ejemplo, acá, en este desarrollo no planeado, es lo que alguien me puede dar un ejemplo de si nos vamos hacia atrás y alguna cosa que no imaginaban pasar. Bueno, este es un ejemplo claro lo que estamos nosotros ahorita realizando, porque ¿quién iba a pensar que hace 2 años o hace 3 años íbamos a estar recibiendo clases virtuales? Entonces es algo que no es planeado, definitivamente, porque esto es una necesidad, sino que no fue planeado, y es lo de las redes sociales y todo lo de la tecnología, tiene un proceso evolutivo gradual. ¿Por qué gradual? Porque vamos de poquito en poquito. Antes no había ni celulares. Entonces, cuando necesitábamos comunicarnos, ¿qué? Esperábamos a que alguien llegara a la casa y contestara el teléfono de la casa o que le dieran el mensaje que habían llamado. Mientras que ahora están los celulares. Entonces, ahí no hay pierde. Entonces, este es un desarrollo que no fue planeado, pero es un proceso que va poco a poco. Entonces, a esto se refiere el desarrollo no planeado. El cambio lento. Este se efectúa, como lo dice la palabra, lentamente. ¿Alguien me puede mencionar qué puede haber dentro de este cambio lento? La reforma universitaria, licenciada, que ya lleva muchos años de proceso y no se ve ningún avance en el tema. Sí, puede ser, Josué. Ajá. ¿Qué otra cosa? Podría ser el sistema de salud, licenciada, disculpe. El sistema de salud basado en la falta de aplicación de tecnología. Sí, ese es un cambio definitivamente. Licenciada, pueden ser en todos los procesos judiciales o procesos gubernamentales, como se pudiéramos poner de ejemplo, así como estos bonos que están ofreciendo. Es un cambio lento que no es evolutivo como se pensó al principio, ¿verdad? Pienso yo eso. Sí, podría ser, aunque este cambio lento se refiere a no en el mismo año ni en el mismo mes, sino que años atrás. Entonces, con varios años de diferencia, para que en sí tenga ese título de cambio lento. Pero este ejemplo sí es uno de los problemas. ¿Y a qué se debe? O sea, las dificultades que han habido atrás. Entonces, sí se podría colocar, porque es ¿qué les podría decir? Es una deficiencia
Es una deficiencia que tiene el Estado y que definitivamente tiene un proceso, y los procesos acá en Guatemala son demasiado lentos y tienen un montón de dificultad que se lleven a cabo. ¿Alguien más? Licenciada, ahí puede entrar el proceso de que ha sufrido la universidad desde su creación hasta llegar a ser una universidad para el servicio del pueblo, que en sus inicios fue en realidad solo para las personas de un estatus social alto. Pues eso fue cambiando y ahora se le llama la Universidad del Pueblo, ¿verdad? Sí, esa podría ser. Y también, sí, esa podría ser en esta, ajá, un buen ejemplo. Sí, estamos bien ahí con, entonces sí, está entendido esta característica. La siguiente es la interrelación entre las instituciones sociales, que estas sufren constantes cambios, y esto se debe en parte a la relación entre las instituciones. El cambio que ocurre en una institución influye directa o indirectamente en otras instituciones. Por ejemplo, acá a lo que vamos o a lo que se refiere es el empleo ahora de mujeres. Bueno, ahorita mismo no, pero en los últimos tiempos ahora la mujer ha tenido así como que una participación mayor a la que había antes. Entonces esa interrelación hace que hayan estos cambios porque, por ejemplo, si ahora el esposo no tiene trabajo, pero ella sí, entonces el esposo va a tener un cambio dentro de su institución. ¿Por qué? Porque entonces ahora el esposo, tal vez si ella tiene trabajo y él no, entonces el esposo va a jugar el papel de la esposa. Entonces, ese cambio es al que se refiere esta interrelación, porque entonces van a como que compartir actividades que antes no tenían. Entonces, a esto es lo que se refiere la interrelación entre las instituciones. ¿Está ahí comprendido? Sí, licenciada. Podría entrar ahí también el tema de que, por ejemplo, ahora para que una empresa pueda registrarse o tener su patente de comercio, tiene que realizar un estudio de impacto ambiental antes, y eso aplica ahora desde una tiendita de barrio, una nueva farmacia, tienen que tener su estudio de impacto ambiental. Entonces, eso se interrelaciona ahí la SAT, el Ministerio de Ambiente y algunas otras instituciones. Ajá, sí, porque esos son los cambios que se dan y que no se daban. Entonces, a lo que se refiere, entonces ahí sí es un ejemplo, porque estos cambios son los que se dan en diversas instituciones. O sea que aquí ya van incluidas más, porque aquí vamos a incluir al sistema económico, a lo político, a lo de la familia, porque entonces ahí, o sea, cambia todo, y es una interrelación que tienen demás instituciones. Licenciada, Dígame. en este caso podría entrar el ejemplo de la descentralización del poder por parte de la municipalidad y su organización con los pueblos indígenas. Pero ¿cómo así? Dígame, ¿en qué? ¿En qué puede haber esta interrelación? ¿Con quién? Por ejemplo, variando la corporación municipal en la forma de gobierno, de adaptarse y convivir con estas instituciones creadas en las aldeas, por ejemplo. Ah, sí, o sea, usted se refiere como a interrelacionarlas a las personas. Exactamente. Es que se le corta un poquito, pero si me puede repetir.
Lo escucho. ¿Alguien que escuchó el ejemplo que decía el compañero? Licenciada, le está escribiendo, creo yo. Ah, Sí, dice que no tiene mucha señal. sí, porque no se le entiende mucho. Pero entonces aquí vamos a esperar. Entonces, y por último, las diferentes formas en una sociedad y otra. ¿Cuáles pueden ser, ustedes creen que tengamos a nuestra sociedad a otra? ¿Qué creen ustedes que tenemos de diferente? Bueno, tenemos Licenciada, muchas podrían cosas. ser nuestras costumbres. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en un departamento que en la capital. Ajá, Esas pueden sí. ser diferencias. Pero esto sería a nivel nacional. Ahora, a una sociedad, por ejemplo, entre Estados Unidos y nosotros, El sistema jurídico. ¿en qué? El sistema jurídico puede cambiar. Sí. ¿Qué otra cosa podría ser? El desarrollo. Silencie su micrófono. ¿Alguien opinaba algo? El sistema económico, licenciada. Ajá, el sistema económico también. Sí, nosotros definitivamente tenemos muchas diferencias a otras sociedades. Y las que ustedes mencionaron son las como que dentro de las principales. También el ingreso a la universidad, porque el ingreso a la universidad, por ejemplo, en China, ellos tienen como clases principales que deben de aprobar el mandarín y las matemáticas. Esas son en cambio, para entrar aquí a la USAC, ¿cuáles creen ustedes? ¿Cuáles son las clases que uno debe de aprobar para entrar a la carrera de Derecho? Todos los exámenes específicos, licenciada. Pero, por ejemplo, acá hay lenguaje. Sí. Lenguaje, matemáticas, ¿qué otra? Yo creo que solo lenguaje, ¿no? Sí, en el área de derecho solo lenguaje. Sí, ¿verdad? Va. En cambio, entonces, por ejemplo, si comparamos con el ingreso a la universidad en China, entonces ahí las matemáticas y mandarín. Si perdió el examen de cualquiera de esos dos, entonces no los dejan entrar a la universidad, pero para que no pierdan el tiempo, lo que hacen es que les dan otros trabajos, les dan otras como que opciones, no para lo que van, no para lo que iban, por ejemplo, si iban a estudiar Derecho, no, sino que otros trabajos técnicos. Pero no dejan que se queden fuera y que en ese año entonces no estudien, sino que lo aprovechen y con otras carreras técnicas, ¿verdad? Entonces, esas son a lo que se refiere las diferentes formas de una sociedad y otra. ¿Alguna duda, jóvenes? Todo claro, Lic. ¿Sí? ¿Todo claro? Va. Entonces, ya quedan poquitos minutos, pero vamos a aprovecharlos para la asistencia. César Lima. Josué. Sí. Carol Gil. Presente, licenciada. Marlin Marroquín. Presente, Lic. Elba Pérez.